Podría ser Shaka un buen protagonista. A pesar del revestimiento y las contradicciones de Shaka, siempre he pensado que su historia es terreno fértil para evidenciar identidad y desarrollo, porque no se trata solamente de analizar y debatir el rol del individuo en cuestión, sino de revelar cómo una narrativa puede beneficiarse cuando se le da la oportunidad a un personaje de mostrar todos sus matices, reflejando cuán digno es como protagonista. La intención de este video es darle cuerpo a esas ideas que siempre he albergado acerca de este emblemático personaje. Damas y caballeros, Shakistolicismo les da la bienvenida y sin más preámbulo, comencemos. Saga de Géminis como antagonista ha dejado la puerta abierta para la exploración en la personalidad y los cambios de actitud de Shaka. En la saga de las 12 casas, nos presentaron a un Shaka con una seguridad que rayaba en la soberbia, el cual disfrutaba mofarse de sus enemigos, pero en las demás escenas en las que aparece, su comportamiento era más como la de un NPC bien dibujado, cuyo rol solo era la de seguir de forma silenciosa a otros personajes. Independientemente de los errores estratégicos que cometió Saga como patriarca, de los cuales ya hablé en otro video y dejaré el link en la caja de comentarios, el lado positivo es que deja intersticios de exploración en Shaka, por lo que antiguamente era y en lo que posteriormente se convirtió. De tal manera que se mancilló su actitud al ser víctima de los huecos argumentales que no dieron una justificación del por qué Shaka no sabía de la existencia del Lemur o de la tiranía que había en el santuario. Tampoco ayudó la poca interacción que tuvo en la saga de Poseidón cuando los Santos Dorados discuten en si deberían ir a ayudar a los Santos de Bronce, haciéndole lucir como un personaje inactivo que es disonante con el Shaka que vimos en la pelea más épica de todos los tiempos. Me refiero a la que sostuvo contra Ikki. Te recuerdo que hice un análisis de esa pelea hace tiempo, el cual fue un parteaguas en el fandom, ya que provocó un cambio de paradigma en la imagen que hay hacia Shaka. También te dejo el link en comentarios. El conflicto interno que tuvo Shaka al pelear contra Ikki dio lugar a la introspección, es decir, un proceso de autoobservación para comprender los propios pensamientos, emociones, sensaciones y conductas ante el contexto que estaba viviendo. Una carta que se pudo haber jugado es mostrar una dinámica de Shaka con el antagonista, explorando los matices psicológicos, Saga fluctuando con la bipolaridad o su trastorno mental como la esquizofrenia, claro, sin tomar en cuenta lo del famoso Lemur. Y Shaka luchando por preservar la verdad que él creía, contrastando su educación y formación de un ser etéreo con su propia humanidad, porque sí, él se adjudicaba la divinidad. Un gran guionista puede destacar en todo tipo de obras cuando se tiene un entendimiento sagaz del comportamiento humano, y el caso de Shaka y Saga, como excelentes candidatos de ser protagonista y antagonista, se convierte en una oportunidad desperdiciada que, de haberse trabajado de forma exhaustiva, se habría pulido narrativamente la obra. Por el lado de Saga, a mí no me gusta el argumento tan plano del Lemur porque le quitaron esa faceta tan interesante y atrayente, deshumanizando al personaje con un argumento tan básico. Y por el lado de Shaka, se hubiera podido explotar la inicial arrogancia del personaje, explorando su psique y en especial su ego. Porque sí, como ya lo había dicho en el video de la pelea contra Ikki, el saber que estaba equivocado fue un golpe fuerte hacia su ego. Lo repito y lo sostengo, explorar las dimensiones psicológicas de personajes con poderes sobrehumanos y los conflictos internos hacen más sustancioso el guión. Shaka. Un punto a favor en la saga de Hades es el habernos mostrado un ápice del pasado de Shaka. Ahora sabemos que su infancia fue dolorosa y eso implicó que tuviese que madurar abruptamente. El cambio en la personalidad de Shaka entre la saga de las 12 casas y la saga de Hades le dio un plano más humano al personaje. Sin embargo, en un hipotético protagonismo se podría explotar el proceso de esta transformación en su temperamento. La transición entre las dudas que por primera vez sintió Shaka, el choque de ideas que ya tenía al seguir al falso patriarca y el cambio de paradigma que tuvo al pelear contra Ikki, habría elevado al personaje a un terreno más memorable y así germinar una construcción identitaria que rompiera con los patrones impuestos por su entorno.
esa dicotomía entre la educación que lo orilló a igualar su pensamiento al de los dioses y la esencia de lo que realmente es un humano, habría permitido ver a un santo que no lucha únicamente contra enemigos externos, sino contra la herencia de un contexto etéreo que moldeó a un guerrero perfeccionista. Shaka, en un entrenamiento ascético, adoptó un estilo de vida de autodisciplina y privación voluntaria de placeres y necesidades físicas para alcanzar un estado de purificación espiritual o iluminación. Con el título de El hombre más cercano a Dios, desempeña un papel más simbólico, ya que es un constructo psicológico de lo que ha contenido actitudinalmente. Una versión de sí mismo con la que reprime la parte más vulnerable de un individuo, es decir, su esencia humana, esto a consecuencia de poseer un enorme poder cercano al de los dioses, provocando que su autopercepción sea de un ser divino. Siempre he pensado, y que quede claro que solo es mi opinión, que el entrenamiento de una asceta espiritual o un aspirante a ser un Buda tiene sus vertientes. El deshacerse de emociones vulgares, como diría Camus, o terrenales, no significa que desconozca la sensación de cada una de ellas. Para destruir la mente y las emociones de Ikki, Shaka conoce perfectamente el dolor de perder a un ser querido. A pesar de estar muy sometido a un entrenamiento rígido para controlarlas, no significa que no las siente. Lo mismo pasa en sentido contrario. El poema que nos dio en la saga de Hades antes de morir nos enseñó que la vida del ser humano tiene muchos sentimientos que no son más que un síntoma de que estamos vivos. El dilema narrativo que nos ofrece el personaje rebosa con mucha más fuerza al contrastar este conocimiento por los sentimientos tanto negativos como positivos del ser humano. El verdadero reto de Shaka como protagonista sería construir un nuevo yo a través de la reconciliación de dos facetas que, aunque coexisten, nunca han estado plenamente integradas. El Buda que busca la iluminación a través de la perfección espiritual, renunciando a los placeres mundanos que lo vulnerabilizan. Y el humano que duda, que siente y que puede tener empatía hacia los sentimientos ajenos. Ambas perspectivas se verían obligadas a converger en un mismo eje de madurez, resultando en un desarrollo que no sería meramente individual, sino en la construcción de una identidad unificada donde el dolor ajeno se transforme en un motor de justicia. Al mirar profundamente el papel de Shaka, podemos comprender la complejidad del personaje, pero también lo mucho que tiene para ofrecer dentro de este universo ficticio. No solo su grandioso poder, su pasado y su psique, sino también el sinfín de elementos culturales que lo rodean. El título de El hombre más cercano a Dios se podría aprovechar en muchos sentidos, dándole más profundidad narrativamente. Pienso que Shaka es un personaje digno de reflexión que nos lleva a conocer el conflicto interno y, como consecuencia, el crecimiento. Y solo porque Kurumada le tiene miedo al éxito, ya que existe otro terreno fascinante, el multiverso o el What If. Ahora dime, ¿qué opinas? Cualquier argumento, siempre y cuando sea con respeto, es bienvenido en la caja de comentarios. Gracias por apoyar a Shakistolicismo.